Abrió el nuevo periodo de sesiones de la actual legislatura en el Parlamento Nacional y con este nuevo año asume un nuevo presidente de la Cámara de Diputados. Como ustedes saben, la presidencia de la Cámara de Representantes de la Cámara Baja es rotativa todos los años y se alcanza por acuerdo entre los partidos políticos. Y el sucesor de Martín Lema, el diputado nacionalista, es integrante del Frente Amplio, viene del interior del país y presentó en las últimas horas sus lineamientos para la gestión el próximo año, en la que dijo apuntará a mayor presencia del Parlamento en el interior y mayor entendimiento entre los partidos. Me refiero al diputado del Frente Amplio, Alfredo Frati, que nos acompaña esta mañana aquí en estudios. Bienvenido, Frati, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer tenerlo con nosotros. Frati, antes de hablar de los aspectos que usted mencionaba ayer en su discurso y de los planes que tiene para este año, para este primer año, quiero preguntarle sobre lo que se ha conocido hasta ahora, y después vamos a escuchar más adelante el discurso del presidente de la calle Pou en esta jornada, de la memoria anual del gobierno respecto de las críticas de lo que llaman la herencia de las administraciones del Frente Amplio. ¿Qué opinión le merece? Mire, a mí me parece que cuando nos paramos en ese lugar le erramos. Yo creo que cuando uno le pide a la gente para ocupar determinado cargo, cuando la sociedad te da un cargo como este que me han otorgado a mí, hay que pensar qué es lo que tú vas a hacer para adelante. Es lo que pienso. Yo, obviamente que puedo tener críticas sobre el lema. ¿Cuál es el aporte que hago en decir lo que debería haber hecho y no hizo? Ninguno. Lo que tengo que hacer es, de aquellas cosas que nos parece que el lema hizo bien, afirmarla y tratar de imaginarnos otro escenario. Y acá en este país, que es un país tan pequeño, un poco más que una aldea, en realidad, los gobiernos que asumen saben lo que se pasa, porque esto es muy chico, todo el mundo sabe en qué condiciones está, qué es lo que viene. Entonces, yo creo que el gobierno cuando asume lo que tiene que dedicarse a gobernar y no estar todo el tiempo hablando de lo que hicieron los otros, que es lo que pasó en este año, ¿no? Cada vez que se convoca un ministro, para saber qué es lo que está pensando, qué es lo que vemos hacia adelante. Y si no, porque recibí, pero ya eso ya se sabe, la gente jugó, pero se votó. Frati, el Frente llevaba 3 presidencias y seguía hablando de la herencia de los partidos tradicionales. Me preguntan a mí, yo digo lo que pienso. Ahora, yo no puedo responder por todo el Frente, todo lo que dijeron todos los actores políticos. Pero convengamos que es un vicio, porque es un vicio, bueno, pero habitual de la política uruguaya. Sí. Pero yo creo que, bueno, que hay que superarlo. No, sí. Creo que el Frente asumió, más allá de algunas críticas, y cambió la realidad, ¿no? Pero bueno, en esto yo no estoy viendo nada, está bien, hay una pandemia y demás, pero de las cosas que se dijeron, que no, pues no más impuestos, lo primero que hacía aumentar 2 puntos de IVA, porque cuando dice, no, sacamos un beneficio, chocolate por las noticias, en realidad me está aumentando 2 puntos de IVA, que todos los partidos políticos entienden que es uno de los impuestos más injustos. 2 puntos Entonces de IVA vamos al revés para las transacciones a través del débito. Sí, ¿no? bueno. No, sí. no, está bien, digo, pero simplemente para hay una aclararlo, mayoría por si importante de agarraba los del otro uruguayos lado. que se manejan con esa tarjeta. Pero Yo creo que me parece que hay que hacer hincapié en esto, que tenemos que ponernos en lo que viene. Tanto Ahora, es... Perdón, usted va a ser un presidente de la Cámara de Representantes Sí. ahora por el Frente Amplio que está en la oposición en este momento, Sí. ¿no? Y ahí el rol desde el Parlamento, para usted, como oposición, ¿cuál tiene que ser? Porque también ha habido en este primer año de administración algunas críticas desde adentro del Frente Amplio sobre la postura que se ha tomado como oposición. El propio Danilo Astori ha dicho que han estado bastante separados y que no tienen un frente claro. Digo, lo que pasó en el Frente, a mí me parece una cosa normal de los seres humanos y de la vida de los partidos políticos. Tú estás 15 años en el gobierno y perdés, primero que no pensás que vas a perder. Y cuando perdés te cuesta acomodar el cuerpo, como cuando uno tiene, yo qué sé, una pérdida muy cercana, muy sentida, te cuesta un tiempo, ¿no? Hacer el duelo y acomodarte en una nueva realidad, que eso ahí ya no está y que tenés que pararte desde otro lugar, ¿no? Entonces, lo que pretendemos es tratar de buscar los consensos, que yo creo, y tratar de articular, porque el año pasado, tal vez porque el primer año es más difícil y por toda esta situación, el Frente hizo una cantidad de propuestas que no fueron tenidas en cuenta, ninguna. Y ahora vemos que hay actores de la coalición que están proponiendo
yo no digo iguales, pero bastante similares, que capaz podemos discrepar en el monto, pero ahí podemos trabajar, ¿no? Yo digo, hay que hacer una renta base. No, ni loco, porque no nos dan las cuentas. Bueno, pero ahora hay actores que dicen, bueno, hay que dar, no sé, 4 o 5, bueno, capaz que discutimos si es 5 o 20, y capaz que arrancamos por 13, pero va en la línea. Pero el Frente Y Amplio, creo los partidos de la coalición multicolor, los socios minoritarios, hicieron sus propuestas y el Frente Amplio salió a insistir nuevamente con la renta y el monto, ¿no? O sea, pero es cada contrario uno a lo que tiene usted está que... diciendo. O sea, No, no es en vez de acercarse a la propuesta de parte de los actores del no es gobierno, contrario. siguió Lo que- parado en los pedales no, en lo que pretendía Pero inicialmente. esa es la opinión del Frente. El tema que nunca tuvo la posibilidad, porque el diálogo existe si hay dos que están dispuestos al diálogo. Cuando yo te digo, quiero conversar contigo, y dices, sí, como no, te recibo. Y todas las cosas que yo te digo, vos no, ni siquiera me respondés, y dice, hasta mañana. ¿Sigue no pidiendo arreglamos el nada. Frente Amplio Lo del reuniones con el Frente lo que hace presidente? es hacer la propuesta. Lo que yo digo ahora, hay otros actores de la vida nacional que integran el Ejecutivo que están proponiendo cosas muy similares, porque que es lo que te digo, pueden diferir los montos. Y por supuesto que el Frente va a insistir, cada uno insiste en lo que tiene. Es más, no proponen lo mismo los diferentes actores. Y hablado ¿no? con Ahora, en el legisladores. Uruguay hemos generado también una cuestión que el Frente parece que se le exige mucho más que a todos. Porque el Frente no hizo una revisión interna, una autocrítica. Y yo pienso, porque estoy quedando viejo tal vez, ¿no? Yo recuerdo que el Partido Colorado gobernó 90 años. Perdió la elección, volvió a ganar, volvió a perder. Nunca había una crítica de decir, ¿qué nos pasó? El Partido Nacional gobernó un año y para afuera, ¿no? Un periodo. ¿Y cuál fue la autocrítica? ¿Por qué nadie le pidió autocrítica? ¿Y por qué solo el Frente tiene que hacer una autocrítica y tratar de desgarrarse y ver cómo hacemos, pues la rayamos uno al otro y fulano tuvo la culpa? Y yo creo que Pero esa hay que presión hacer viene de autocrítica afuera y o decir, son los propios actores del Frente Amplio que dicen Y que es es de las necesaria dos una porque autocrítica y a entonces ver, se inicia ese proceso? Aparte, la le digo, sociedad la integramos Frati, todos. porque es un latiguillo que se dice, nunca se les pidió. Yo, por ejemplo, si quiere le traigo lo que yo escribí en su momento y yo les pedí. Es decir, porque se dice, nunca se les pidió. Y hubo. Y, Pero- bueno, eso es otra cosa. Bueno. Eso es otra historia. Bueno, lo que quiero Ah. decir es, la realidad indica que nadie hizo autocrítica ninguno. De cualquier manera, el Frente algo está haciendo, ¿verdad? Aparecen voces que se debíamos haber escuchado más, no atendimos a tiempo algunas cosas. Yo también soy crítico con estas cuestiones, ¿no? Me parece que, yo por ejemplo, con el sector agropecuario creo que se atendió bastante, pero hubo algunos momentos que creo que no lo atendimos con la celeridad que corresponde. Y digo, se atendió bastante porque la ceibalita para los gurises de las escuelas rurales no es menor. La electrificación rural, que nosotros acá no nos damos cuenta porque si vos nacés en una capital departamental o acá en Montevideo, desde que nacés apretás un botón y prende la luz. Bueno, yo creo que estas cuestiones, hoy no hay ninguna escuela rural que no tenga luz eléctrica. Antes algunas no tenían y otras tenían con paneles solares, que está bien, pero no es lo mismo. Entonces, pero después en la parte productiva, bueno, ahí capaz que no hubo la rapidez o la sensibilidad necesaria para atender en su momento, porque además los problemas hay que atenderlos cuando surgen, no cuando vos tenés los tiempos. Ahora está pasando lo mismo. Nosotros tenemos una no es el frente del gobierno, pero no importa. Esto es un tema de la sociedad. Vos tenés una cantidad de ciudadanos que no tienen salario, que no tienen seguro de desempleo, que no tienen nada. Y como hemos bajado todo la movilidad y el acercamiento y demás, esa gente está con serios problemas. Bueno, pero eso estaba visto, ¿no? Fue planteado. Pero ahora aparecen más voces que se suman a eso. Bueno, yo creo que va por el buen camino y tengo esperanza de que alguna cosa de eso encontremos. Y por eso soy optimista con este periodo de gobierno, porque por estas voces que terminan coincidiendo. ¿Va a propiciar reuniones con la oposición justamente para Y bueno, tratar de elaborar alguna nosotros, propuesta? lo que pasa es que el Parlamento yo creo que capaz que uno se vuelve hincha del lugar donde está, ¿no? Pero a mí me parece que diputado, ahí está todo. Ahí está aquel que vos te encontrás en tu pueblo y decís, qué loco inteligente, este debía ser ingeniero de la NASA. Te encontrás el otro que te plantea un bolazo que si yo digo esto, no... Y bueno, pero está todo, porque a alguien los representa. Y después estamos el montón ahí,
representamos el medio de la sociedad uruguaya, ¿no? Que no es ni una cosa ni otra, que es un promedio. Sin embargo, usted decía ayer, y creo que lo ha dicho también en alguna entrevista en los últimos días, de que muchas veces se va para su casa sintiendo que no habló en el Parlamento de nada que tuviera que ver con las preocupaciones de la gente, ¿no? Y sí, y porque nos excedemos en algunas cosas. Suponete, bueno, y eso todo lo vamos a ir conversando. Suponete a veces tenemos que hacer homenaje, ¿no? Que corresponden. ¿Y dónde lo va a hacer el homenaje? Está bien. Pero capaz que no podemos ocupar una sesión entera de homenaje. Porque el otro que te está mirando dice, bueno, está bien el homenaje, pero yo tengo otras necesidades. ¿Y cómo se acerca el Parlamento al interior que usted dijo? Usted que de Cerro Largo, además. Y eso no, por Zoom no lo arreglamos. Eso tiene que tener presencia física, aunque sea con tapaboca, pero que te vean los ojos y que pueda dar respuesta. Porque además en el interior es otra cosa que, si va una comisión al interior, las personas no precisa pedir audiencia, te van encontrando por la calle, van conversando y te van acercando cosas que por ahí son problemáticas del lugar y no llegan al Parlamento. ¿Por qué? Por maldad, no llegan porque ahí no son, de repente no tienen vuelo nacional, pero son muy importantes para la localidad. Y me parece que esto ayuda. Pero no solo eso, nosotros vamos a estar cerrando mañana, y lo íbamos a hacer hoy, lo vamos a hacer mañana, porque hoy lo vamos, creo que hicimos bien en suspender la reunión ordinaria del Parlamento y dejar que el presidente de la República como institución se exprese y que todas las miradas estén en la rendición de cuentas del presidente, un acuerdo con los cables del interior para que haya una grilla que sea Palacio Legislativo. Que pase las asambleas y contenidos que tienen que ver con el Palacio, porque mucha gente no sabe qué es lo que hacen los legisladores y te queda solo con el debate o las sesiones y en realidad el trabajo es mucho más amplio. Pero no es culpa de la gente que no sepa, es culpa nuestra que no hemos transmitido bien. ¿Pero dice transmitir las comisiones? Bueno, yo no sé porque eso depende de la voluntad de los otros, porque yo no tendría problema. Pero por lo menos, ¿qué es lo que se está tratando, no? Tratar de darle más contenido a esos canales y que la gente... Yo creo que ustedes acá, con los medios que tenemos en la capital, me parece que tienen un grado de información bastante importante. Vos recorres el dial de mañana, a mí me gusta mucho la radio, digo. Y bueno, y tenés una para elegir, y en la televisión también. Ahora, cuando tú te corres un poco, la gente dice, no, porque ahora... No, en el interior hay mucha gente que no tiene cable. El que no tiene cable lo agarra los canales de Montevideo. Agarra un canal local y las radios locales, porque las radios, si vos estás en el centro, estas radios que vienen ahora, general, no te da, con la M no te da. Si estás en campaña, agarrá, viste, las radios más tradicionales, pero las otras no. Entonces, a veces que acá estamos discutiendo una cosa muy fermental y los otros allá no lo tienen. Y esto también nos pasa. Nosotros por ahí salimos a las 5 de la mañana de una discusión que parece que es la última batalla. Al otro día me tomo el ómnibus y llego a Melo y les pregunto y dice, ¿qué? ¿Y qué estuvieron haciendo, che? Porque no saben ni cuál es el tema que estábamos tratando. Y por ahí te plantean otras cosas que no... Y bueno, y estas cosas no se arregla por Zoom, se arregla con presencia y generando eventos que la gente nos vea un poco más cerca. A mí me parece que, ¿cómo te voy a decir? Y tapabocas y con distancia ahora, ¿no? Mirá, el otro día me contaban, hicieron una movida con los colonos, ¿no? Vinieron a Montevideo, entre otras actividades, fueron al Palacio. Llegaron a la puerta del Salón del Espacio Perdido y no entraban. Digo, ¿y por qué no entran? Si no, yo qué sé, esto es para los diputados, los senadores, o sea, no entiende que el Palacio Legislativo no es de los legisladores, ¿entendés? Y por eso creo que tenemos una distancia. Y la distancia, para mí, no sé, es una percepción muy particular, es al revés de lo que nosotros pretendemos hacer. Creo que nos hemos distanciado más y eso nos empieza a restar credibilidad. Y cuando restás credibilidad a los actores políticos, terminás golpeando la democracia, que no es menor. Porque yo lo decía ayer, al revés. Ahora no viene por esos golpes de los que estábamos acostumbrados, viene por un desgaste lento. A mí que me importa, que hagan lo que quieran, son todos unos bandidos. Cuando empezamos con esa generación, esas cosas, que creo que ha contribuido mucho los medios nuevos que tenemos, que son fantásticos desde el punto de vista del periodismo, ni hablar, desde el punto de vista de comunicación con los parientes que tenemos lejos, ni pensar que antes, ¿no? Unas cartas que demoraban un mes y ahora te estás viendo con el tipo.
pero también nos han habilitado otra cosa que desde ese pseudo anonimato terminaba diciendo cualquier cosa y empezamos a generar eso que ha pasado en países vecinos, que tenemos que luchar todo que a nosotros no nos pasa. Frati, Que es una separación que sea insalvable. Electoralmente estamos partidos en dos, esto me parece que es claro. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y tratar de que se entreveren un poco más. Y creo que vamos en ese camino. Esto no es una conversación para quedar bien, eso es un deber como ciudadano y como oriental. Y es más, el año pasado tuvimos un hecho que me parece que va en ese camino. ¿Quién podía pensar que el Frente Amplio y sobre todo el MPP pudiera votar junto con Cabildo Abierto? Y terminamos votando una. Pero bueno, si de 10 metemos una es ganancia. Y capaz que ahora con lo que plantea el partido Independiente de una renta a los cosas, capaz que podemos meter una. Precisamos más porque solo con el voto de ellos en diputados no podemos. Pero capaz que algún otro de la coalición multicolor se suma y podemos arrancar con alguna cosa de esa. Frati, todos los presidentes que llegan a la Cámara, esto pasa siempre, cuando asumen hacen un montón de promesas, de cosas que van a cambiar y que en ese año el Parlamento va a mejorar en un montón de cosas. Ahora se fue Lema con el tema del ahorro, Sí. que fue como su lema. ¿Piensa seguir en ese camino, en el camino del ahorro? ¿Tiene pensado cómo y a qué destinar los fondos Yo que creo se van que a ahorrar? lo que tenían que ahorrar se ahorró. Ujú. Ya no hay más para ahorrar. No, yo creo que, a ver, desde mi punto de vista, un funcionario público y un legislador más, me parece que cuando tiene oportunidad de manejar dinero público, tiene que ser austero inexorablemente. Tenés que saber que tenés que cuidar más que si fuera tuyo. Por lo tanto, me parece que eso va de suyo, es lo que le corresponde hacer. Bueno, No pero, puedo hacer. pero si no se marca, no se hace, ¿no? Si no se dice, bueno, vamos a ahorrar No, en yo esto no y en creo esto. que yo lo discurso hasta ahí. Hay que hacerlo y punto. ¿Tiene Y algún bueno, plan y concreto? el tiempo hará. El tiempo dirá. ¿Pero tiene algo pensado? No, yo creo que, a ver, hizo hincapié en esto. También vamos a entender que con la pandemia no viajó nadie. El principal ahorro es que no viajaron los legisladores a ningún lado, ¿no? Ahora también está encerrado en tu casa, tampoco. Por eso yo no hago gárgaras con eso. Yo pasé por el INAC en las cuales entendí que los viajes y la presencia de Uruguay y de instituciones en el exterior son fundamental para el país insertarse internacionalmente. Un país que es netamente exportador como el nuestro no puede cerrar. Ahora no tenemos más remedio. Por eso yo no hago hincapié en esto. Creo que el ahorro y el manejo... Nosotros agarramos el INAC con 3 millones de dólares en caja. Lo dejamos con 40. Ahora, nunca dije que voy a ahorrar y a juntar plata. Hicimos un manejo como corresponde a un servidor público. Entró más plata, gastamos lo que hay que gastar y lo que no se ahorra. Y ahora la usaron para otros fines que no tienen nada que ver con el INAC. Pero bueno, cada gobierno hace el destino que cree más conveniente de los recursos públicos. ¿A qué fines? se refirió? ¿A qué se refiere? Y bueno, se destinaron, creo que algo así como 30 millones aparentemente al COVID-19. Ah, bueno. Ah, al fondo coronavirus. Sí. Frati, me quedé pensando en lo que decía en la pregunta anterior, de no caer, no uso la palabra grieta, pero creo que se refería a eso, ¿no? No caer en- No la quiero ni mencionar. No la quiero Me ni parece mencionar. que son ejemplos que no... Yo siempre dije que a mí nunca fui un dechado de virtudes, ¿no? Entonces, siempre estuve en promedio. Ahora, el día que precisaba copiarle a alguien, le copiaba al inteligente de la clase, al otro que era peor que yo, no. Y yo creo que nosotros, si tenemos que copiarle a alguien, había No. que copiarle al inteligente del barrio. No, al no al que anda mal. Exacto. ¿Y cuál Y es bueno, el inteligente? Y acá en América Latina los inteligentes somos nosotros. Si Pero- estuviéramos en Europa seríamos Alemania. Frati, entonces, bueno, usted decía eso. Independientemente del gobierno, no lo digo, me parece que sí. Somos mucho más prolijos Más prolijos que los argentinos, por ejemplo, que los brasileños. que toda Sudamérica. ¿Pero en qué? Por lejos. ¿Pero en qué? En todo. En todo. Somos más honestos, más serios y más reconocidos internacionalmente. Y eso es una acumulación. Bueno, igual es una afirmación De la un poquito, sociedad. un Se poquito va, también. se va a meter en líos, Un poco- ¿no? poco humilde, Con ¿no? los Me hermanos argentinos. Ah, no, pero yo soy humilde en el trato, en las cosas que corresponden a mi país, y no, con 3,5 millones de personas
que hayamos sido 2 veces campeón mundial y nos estemos entreverando con los principales del mundo en esto, con mucho menos recursos, no soy humilde nada. No, si hablamos de fútbol, estamos en primera línea. Sin duda uno tiene que ser orgulloso de su país. Y pero si hablamos de democracia... También tenemos que hacer autocrítica de cosas pero la autocrítica... problemas que tenemos también, ¿no? Bueno, pero los problemas nos sobran. Sí, pero quiero decir, ¿quién distribuye mejor en América Latina que Uruguay? ¿Cuál es el país que distribuye mejor? No hay ninguno. Bueno, déjeme terminar Eso la es estar en pregunta. primera. No caer en el ejemplo, en los malos ejemplos del barrio. Exacto. Exacto, no caer en esa grieta, tender puentes, hablaba Exacto. de la importancia de que sacar proyectos que a veces se junten gente Entre del los gobierno partidos. con la oposición, y habló del mal que hacen las redes sociales, ¿no? Cómo tiran la cuerda a veces de las redes sociales. Pero yo veo algunos colegas suyos, diputados del Frente Amplio, que en las redes sociales, mamma mía, meten algunos Son tweets muy que, duros también. si no es para hacer la grieta, andan ahí pegando el palo. ¿Qué ¿No quiere lo, que le no lo diga? ve? ¿No lo ve usted? Es un error. Lo hablan en la bancada, se Y conversa. eso se habla en todos lados, ¿no? Pero la verdad que los seres humanos no somos todos parejos y aunque estemos en el mismo partido no pensamos todos exactamente igual, si no seríamos un batallón. Hay dos oposiciones distintas en el Frente Amplio, una que separa... No, ¿no? lo que hay es una coalición, por lo tanto, de partidos y de sectores. Por lo tanto, lo que ha hecho que por más de 50 años o en 50 años ha encontrado caminos de consenso para caminar juntos, gente que pensamos distinto. Influye, perdón, la última Sí. que tiene que ver con esto, influye sí, está que bien. Mujica, que Astori, Mujica y Astori como en retirada, el fallecimiento de Tabaré, que le falta un líder claro al Frente Amplio. Pero, a ver, la historia política de nuestro país nos dice que cada vez que se retira o que por cuestiones biológicas desaparece alguien que fue muy importante, hay crisis dentro de su partido, de su sector. Yo creo que el Frente todavía lo está procesando bastante bien con esto que usted dice, que es verdad, hay personajes históricos de mucha fuerza que se están retirando y cuesta acomodarse los nuevos liderazgos, que los nuevos liderazgos además no aparecen ni con el dedo ni por herencia. Yo creo que en política es de las cosas que no hay herencia. ¿Ve alguno en el frente, alguien que ya Y yo puede creo que identificar, hay varios. por ejemplo? Y por ejemplo Orsi, Vergara, Carolina Cose, me parece que son gente que está apareciendo, que ha participado, pero hay más, ¿no? Pero si no tenemos que hacer una lista, que nadie se ofenda también. Pero claro. Sí, puedo imaginar alguno que se quedó pensando, no me nombró. No me nombró. Sí. Pero no, creo que se está procesando desde mi punto de vista bien. Hay gente que es mucho más crítico con esto. Lo que creo sí que, bueno, a veces tenemos que disminuir también los codazos internos. Pero bueno, también eso va a la personalidad de cada uno. Yo he tenido la suerte que hasta donde he venido, no disputo esos cargos, pero hasta donde he venido, la verdad que nunca tuve que dar codazo. Se ha venido dando, porque yo creo que en política se genera mucho eso, que a veces te encontrás con cosas que te sorprenden, ¿no? Unas para bien, otras para mal, pero que te sorprenden, porque la política es tan dinámico que no hay quien diga, este va a ser mi sucesor, este va a ser el camino. Por ahí conseguí apoyos inesperados y otras trancas que no esperaba, pero bueno, es parte de la vida de los seres humanos. Frati, en una entrevista que salió recientemente en El Observador, usted decía que si bien entendía que tuvo ciertas diferencias con la forma en que Lema llevó adelante la presidencia en la Cámara de Representantes, se terminó sintiendo cómodo Sí. con su presidencia, cree que ajustó cosas. Yo imagino que eso no es igual para todos los legisladores del Frente Amplio. Está el caso de Verónica Mato, que protagonizó un episodio que fue muy comentado en su momento y que ayer le destinó unas palabras, dijo que Lema le había hecho sentir la violencia política y en definitiva la discriminación de género en su manera de llevar adelante la Cámara, y le tiró a usted la mochila del compromiso de no repetir esos errores para adelante. ¿Usted tiene esa visión? ¿Efectivamente esos problemas se dan en la Cámara? Y problemas en la Cámara con el presidente siempre se dan. Yo tuve algún cruce Me también. refiero a Pero problemas de discriminación de género. Yo qué sé, depende a veces cómo se dé. Creo que en ese momento fue desafortunado. Yo le dije a Lema, me parece que empezó teniendo problemas y terminó rematando una buena presidencia.
Pero eso es un aprendizaje. Yo seguramente me voy a equivocar también, capaz que no en ese tema, pero en otro. Porque nadie nació sabiendo. Y de presidente de la Cámara menos. Porque uno llega ahí como legislador, es una postura, y después hay que cambiar el chip, ¿no? Y es difícil porque tu propio compañero va a decir, che, pero vos no sos el mismo que te sentaba en aquella banca y tenías determinado posicionamiento. Pero yo creo que nosotros tenemos que acostumbrarnos a la posición que nos da la sociedad o nuestro entorno. Entonces ahora, como presidente de Cámara, y no, soy la misma persona, tengo los mismos pensamientos, los mismos valores, los mismos principios, todas esas cosas que se dicen, pero ocupo un rol distinto. Por lo tanto, seguramente vamos a intentar caminar en otro callejón que no es el que estábamos como legislador más independiente, porque me debo el respeto de mi colega, tengo que ser ecuánime, capaz que tengo que llamar la atención a un compañero. ¿no? ¿Y cuándo es la primera salida del interior, Frati? Cerro Largo. ¿Cuándo? En marzo. Ah, muy bien. Localista, localista lo suyo. Eso es para allá. Por eso yo digo, menos discurso y más acción. Frati, la última. ¿Va a firmar para, si no firmó ya, para anular artículos de la LUC? Sí, firmé. Firmó. ¿Y qué piensa del referéndum? ¿Y qué piensa de la LUC? Mirá, lo que pasa es que la LUC, yo, al contrario de muchos colegas, más allá de los detalles de la LUC y de los artículos, lo que pienso, que es un malísimo precedente. Porque ¿qué va a pasar en el futuro? Todos sabemos que cuando arrancás un gobierno, si alcanzaste las mayorías electorales, es probable que alcances mayoría en la Cámara. Porque eso que se criticó horrible, el frente que tiene la mayoría en la mano, es eso. La verdad, no hay gobierno que pueda gobernar si no tiene mayoría en las cámaras. No existe eso. Antes era blanco y colorado, ahora es como 5 o 6. Esto... No, si no es por acuerdo político. Si no es el partido gobernante tiene que ser por acuerdo político. Siempre consiguen la mayoría. O le dan un cargo en el ministerio, que es lo que hicieron ahora, y tiene los votos. Esto no hay mucho misterio. ¿Cómo gobierna un gobierno sin mayoría? La LUC lo que sienta un precedente, desde mi punto de vista, malo. ¿Por qué? Porque de aquí en más, todos los gobiernos que asumen van a tener la tentación de encajar el programa de gobierno boca abajo, sin discusión. Sin discusión, digo, porque en la práctica discutimos ahí, pero la verdad, si vemos qué fue lo que modificamos, corrimos algunos puntos y una coma, pero la verdad que cosas centrales, muy poquito. Capaz que algo con ANCAP, no quiero menospreciar. Hubo cosas que se cambiaron. Bueno. De hecho, votaron la mitad de los artículos. Está bien. Pero y votar porque, yo la creo que el que gana gobierna. Sí, obvio. Y el que pierde apoyo poniéndose y tratando de aquellas cosas que entiende que son malas para la ciudadanía, denunciarlas. Pero yo creo que esto es un mal precedente desde el punto de vista democrático. Hay una cantidad de cosas. Pero acá también juegan los plazos, ¿no? Con una ley de urgente consideración juegan los pero a plazos. ver, todos los gobiernos han jugado con los plazos y nadie se le ocurrió hacer un choclo de eso de 500 artículos. Me parece que... Pero bueno, es lo que ocurrió ahora. ¿Y cree que los socios solo Lo lo que apoyaron no por quiero votos? es ver por más cargos? que quienes han estado de acuerdo con esto y aplauden, si mañana viene otro gobierno y te encaja 800 artículos, calavera no chilla. Y aguantemos todo Frati, sin protestar, que eso es lo da. Eso es lo que hace disminuir el Parlamento. Y yo como creo que la institución hay que prestigiarla, así como hay que prestigiar la institución Presidente de la República, hay que prestigiar la institución Parlamento. Y a mí me parece, la verdad, a poner un ejemplo grosero, en una LUC que me aparezca el chorizo artesanal, la verdad, es impresentable. Solo por Puede ser cargos. mucho, ¿verdad? Ese artículo no terminó saliendo. Salió, después lo modificaron, lo cambiaron, vino en el... Porque está. Solo ¿Por por qué? cargos lo Porque no es apoyó urgente, porque los socios, Frati. Y además, como estábamos en esto, después nos viene la pandemia, eso quedó ahí. Fíjate que nosotros pasamos por la LUC, por el presupuesto, sin una sola persona en la vuelta del Palacio. O sea que desde ese punto de vista la pandemia benefició. No tuvimos presión. Frati, solo por cargos dice que lo apoyó los socios de la coalición. Bueno, Solo por cargos. Los ministros de quienes... ¿No están los ministros distribuidos de Están. acuerdo a lo que aportó cada uno? O sea que no les interesaba la LUC, le interesaban los cargos. Pero me parece eso que está... Yo no puedo ofender a los demás y decir que solo por los cargos. Se juntaron porque creen que es la mejor opción, pero después distribuyeron, así como se distribuye en el Parlamento, a quién le toca la presidencia y qué comisión integrar de acuerdo a los votos. Ahora, eso lo votó la gente. Esto resuelve el presidente de la República. Que votaste un presidente y después... no están repartidos de acuerdo a los que apoyaron en la coalición. Yo no sé cuál es el misterio de decir que repartieron de acuerdo a los votos.
No, y están yo- en proporción, Yo le además. pregunto si los socios votaron la LUC, apoyaron la LUC solo para conseguir cargos. No, pero se comprometieron con el gobierno antes, que le iban a votar. Y votaron lo que se habían comprometido y lo que no. Para darle sostenibilidad al gobierno, pero Hugo, que eso yo no me aparto. Para mí me parece que se castigó el frente exageradamente porque tenía las mayorías y la mayoría te dio y la mayoría votan. Yo soy de los que creo que hay que buscar mayoría por más de un voto. Esa es mi opinión. Bien. Ahora, Porque, Flati, ¿qué pasa? Flati, Cuando tú forzás las mayorías legítimas y tenés, y después eso no tiene arraigo en la gente, marchan poco las leyes. Las leyes no las resuelve el Parlamento, las resuelven los ciudadanos. Con leyes que vota el Parlamento, pero que tienen que estar asumidas por los ciudadanos. Frati, Y por eso creo que hay que buscar el si acercamiento. una LUC, una ley chorizo, así como dice usted, es mala, si se plebiscita y la gente dice que está bien, que está bien, que gana el plebiscito, la refrendaron, quedó para siempre como que es bueno. ¿No es, Sí. no es contraproducente para su punto de vista? No, si queda que es buena. Y bueno, queda para siempre que es un buen mecanismo. Sí, voy a seguir pensando que no es bueno, porque yo esa posición no me la cambia, yo no cambio de posición cuando Está bien. pierdo o cuando gano. Voy a seguir pensando que para el ejercicio democrático, el ejercicio de los parlamentos, no es bueno que me encajen las mayorías parlamentarias que existen los primeros meses del primer año, porque después siempre hay dificultades. Entonces, ahí me encaja. Entonces, cada vez que empezamos nos vamos a acomodar esto. Lo que yo digo es, si hay un corrimiento, si hay... Y bueno, después nos pongamos grito en el suelo y si a otro se le ocurre hacer lo mismo. No lo comparto, pero esta es la realidad que tenemos. Alfredo Frati, muchas gracias por acompañarnos. Un Bueno, placer. muchas gracias a ustedes y estamos a las órdenes. Bueno, buena gestión al frente de Muchas la, gracias. de la Buena Cámara de gestión, sí. Representantes. Mucha suerte. Gracias. Bueno, Bien. seguimos adelante.